Segunda hora de transmisión, amigos queridos. Estamos acá con el Comercio TV Miali. Con todas las noticias del ámbito nacional y también internacional, les damos la bienvenida a todos aquellos que se unen a esta hora a nuestra señal. Provecho, se está desayunando. Hay que contarles mucho. Primero el tráfico. ¿Quiere ver cómo está el tráfico? Me imagino que está terrible. Ahí está, ¿O no? ya comenzó el tráfico. En pantalla lo pueden poner. Si no, les cuento que la Avenida Occidental está a esta hora. Miren, la zona roja que acaba de ver usted es la Avenida Mariscal Sucre, o conocida como la Occidental. Toda esta zona es la Avenida 24 de Mayo, está con un tráfico sumamente fuerte, rojo, pero rojo intenso. Si bajamos un poco más, vamos a mirar acá el Trébol, y Trébol se comienza, que es un distribuidor de tráfico importante, comienza ya a tornarse rojo, no tan fuerte como otros días. Esta es la María Velasco Ibarra, donde hay tramos que están con congestión. La autopista, la vía que va a la autopista Rumiñahui presenta ninguna novedad. Volvemos a la José María Velasco Ibarra, es una toma distinta de la ciudad, ahí lo podemos ver. Miren, el tráfico está descongestionadito. Ese es el Coliseo Rumiñahui, también zona en la cual a esta hora no presenta mayor novedad. Si vamos al norcentro de Quito, vías como la Madrid y la Valladolid presentan congestión de tráfico por tramos. Si seguimos en el norcentro de Quito, estamos ya en La Coruña. Este es el redondel que va hacia la 12 de octubre, hacia la Colón, y también se va hacia las zonas como, si seguimos bajando, vamos hacia la 6 de diciembre, la avenida Orellana, donde hay ligeros flujos de tráfico. Si usted ve estos puntos amarillos, estos puntos anaranjados, son la avenida República, la 6 de diciembre, que comienzan a conflictuarse ya a esta hora, que son las 7 de la mañana. Ahí vemos el redondel de la Plaza Argentina. Esta es la entrada al túnel Guayasamín, donde no tenemos ningún problema de tráfico. Si achicamos la imagen, usted va a poder ver el túnel Guayasamín sin ningún problema de tráfico, la Simón Bolívar y toda esta zona donde a esta hora no presentamos mayor novedad. Salga con tiempo, salga tranquilamente, aprovechemos que la ciudad de Quito tiene vacaciones de por medio, y cuando hay vacaciones de por medio, el tráfico está fluidito. Como que el tráfico fluye, ¿no? Deberíamos de ponernos placa, vacaciones de por vida. Exactamente, para que el tráfico esté suavito. Bueno, salga con tiempo, por favor, y tome vías alternas para que pueda llegar bien a su destino. Vamos a empezar con la información y les contamos que la Asamblea Nacional decidirá este martes si censura o no a la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Dentro del legislativo aún es incierto si se alcanzarán los 92 votos que se requieren. En las últimas horas, los bloques legislativos analizan la posibilidad de dar o no los votos para la censura de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Los correístas afirman que habría una gran posibilidad de que su bloque pueda dar los votos para sumar con esta censura. Y vamos a tomar una decisión definitiva. Hay varios compañeros que piensan que hay que dar paso a la censura de la ministra. Es un tema que lo debatiremos al interior del bloque. Son 92 votos los que se deben lograr, y por lo cual desde sectores de la oposición aún tienen dudas, porque aseguran que desde el oficialismo habría una inclinación en no apoyar a la censura. No hubo una buena experiencia en el juicio político en contra de la otra ministra Espinosa. Hace mucho más difícil cuando se trata de llevar a juicio político a un ministro o a un exministro de Estado. Una cosa es el juicio político en contra de Tuárez o en contra de cualquier otro superintendente. Otra cosa es un juicio político en contra de un ministro o un exministro. La diferencia de votos son, para el un caso necesita 70, para el otro 92. Sin embargo, dicen que están a la espera de ver cuál será la posición que tomen los morenistas en torno a este tema, aunque algunos se adelantan a decir que podría haber el apoyo. Y he leído algunos criterios acerca de algunos asambleístas del oficialismo que han dicho que independientemente de ser de su mismo bloque, cada una de las entidades tiene su responsabilidad. Y yo espero que operen de esa manera. Mientras tanto, desde el bloque Suma y Creo, aseguran que apoyarán con los votos para que llegue la censura en contra de Espinosa. Yo me atrevo a decir sin equivocarme que mañana vamos a votar todos a favor de la censura. Seremos coherentes con los dos votos que hemos dado tanto en el juicio de Verónica Espinosa, como en el juicio también a los 4 consejeros del Consejo de Participación Constitucional. Vamos a ser coherentes, vamos a actuar en la misma línea como bloque. En Quito informó Adriana Rojas.
7:13 en la mañana, el informe del tercer pedido de juicio político en contra de 2 de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana fue analizado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Los comisionados tienen hasta este día jueves para pronunciarse sobre su aprobación o archivo. Esto independientemente del juicio político de este miércoles a ejecutarse en contra de los 4 consejeros de Participación Ciudadana. Veamos. El tercer pedido de juicio político que analiza la Comisión de Fiscalización es contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez, y el consejero de este mismo organismo, Walter Gómez. Se derivan de la falta de comparecencia o de entrega de información a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social por haberse negado a entregar información y por declararse y por declararnos a nosotros, a la Asamblea, incompetentes para sustanciar un juicio político. Según los comisionados de esta mesa legislativa, este proceso debe continuarse de manera independiente, pues nada tiene que ver con la recomendación del informe de juicio político que ya fue aprobado y que se votará en el pleno del próximo día miércoles. Pero en todo caso, lo que acontece fundamentalmente es de que se ha cumplido con la disposición constitucional de fiscalizar toda vez que se ha violentado artículos expresos de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social. Este pedido de juicio político fue realizado por el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, Raúl Tello, mismo que argumentó que las causales es el no entregar la información a la Comisión de Participación Ciudadana, la afiliación y proselitismo, y en el caso particular de Tuárez, pertenecer a una orden religiosa y carecer de probidad notoria. Por lo tanto, si hay base jurídica y base política, no importa. Así hayan sido censurados, destituidos, nosotros tomaremos en el segundo juicio político, porque son 2 juicios diferentes y son 2 causales diferentes, entonces tomaremos la decisión pertinente. Pero por el momento no prevaricamos, no adelantamos, nos encontramos en el periodo de análisis del informe borrador. Según los parlamentarios, independientemente de la decisión del Pleno, en donde se podrá censurar y destituir a José Tuárez, Walter Gómez, Victoria de Sintonio y Rosa Chalá, el juicio político contra Tuárez y Gómez deberá continuar, siendo este jueves el vencimiento del tiempo en donde se deba aprobar o archivar el pedido de juicio político. Informó Javier Rosero. Y este lunes se llevaron a cabo más diligencias en el caso Sobornos 2012-2016. La exministra María de los Ángeles Duarte amplió su versión, mientras que se informó que la defensa del expresidente Correa presentó una apelación a la orden de prisión dictada la semana pasada. A petición personal, la exministra María de los Ángeles Duarte amplió su versión en Fiscalía. Ella figura, según los archivos de Arroz Verde, como una de las líderes de la supuesta red de captación de aportes irregulares. Duarte insiste en que esto es incongruente y defiende su inocencia. Ella apunta en ese cuaderno que nunca abre los sobres que recibe de efectivo y los entrega inmediatamente sin abrir. Mi pregunta es, si no abre los sobres, ¿de dónde salen pues los valores? ¿De dónde salen todos esos valores que están anotados en los cuadros Excel? Y así como esas inconsistencias han puesto mi nombre, yo soy inocente de esto, nunca participé, pedí, soborné ni nada a ningún contratista. Y aunque la exsecretaria de Estado del Correísmo no pudo negar las inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, ella aseguró que tiene una explicación para eso. En algún momento, por un error, hice una declaración un poco inferior, pero en $40.000 a lo que me había ingresado. Están todos los cheques, nada injustificado, un trabajo que yo hice cuando no estuve, un año que no estuve en el sector público. La semana pasada Duarte fue vinculada al caso, al igual que el expresidente Rafael Correa. Para ella se mantiene un régimen de presentación periódico ante la justicia, pero asegura que esto le ha causado más de un problema personal. Yo he trabajado en una empresa que está construyendo el hospital de Durán. Efectivamente, yo trabajé durante 21 meses y recibí un sueldo, no es que me dieron un cheque en el momento, fue un sueldo mensual durante 21 meses. Ya, y obviamente cuando escucharon el escándalo y ellos sin saber de qué se trata fueron involucrados, me pidieron la renuncia, así que por culpa de todo esto estoy sin trabajo. En este mismo caso se informó que ante la Corte Nacional de Justicia llegó la apelación presentada por la defensa del expresidente Rafael Correa a la prisión preventiva, que fue ordenada la semana pasada. Según explican los letrados, no habrían suficientes elementos de convicción para dicha orden. Informó Carolina Basante. Y entre los nuevos delitos que se incorporaron a las reformas del Código Orgánico Integral Penal está la desaparición involuntaria. La colocación de este delito obedece al pedido de la Defensoría del Pueblo para que reemplace al delito de secuestro. Le contamos. Que la democracia
La incorporación del delito de desaparición involuntaria a las reformas del COIP parte, entre otros análisis y debates, del trabajo que realizó la Comisión Ocasional de Personas Desaparecidas de la Asamblea Nacional, que evidenció una problemática preocupante en el país debido a que muchas familias que desconocen el paradero de uno de sus familiares sienten que la legislación no otorga herramientas suficientes para que los mismos sean encontrados. De esta manera se tipifica el delito de desaparición involuntaria la persona que prive de libertad, retenga, arrebate, desaparezca, traslade al lugar distinto a una o más personas en contra de su voluntad y niegue información de su paradero o destino, siendo la sanción por el cometimiento de este delito de 7 a 10 años de pena privativa de libertad. Sin embargo, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años cuando concurra alguna de estas circunstancias. Si la privación de la víctima se prolonga por 8 días, si la víctima es menor de 18 años, mayor de 65, mujer embarazada, persona con discapacidad o padezca enfermedad que comprometa su vida. Si se comete con apoderamiento de nave o aeronave, vehículos o cualquier otro transporte. Si se comete total o parcialmente desde el extranjero. Si se comete por personas que tengan algún tipo de relación familiar o de poder o autoridad sobre la víctima. Si la víctima ha sido sometida a violencia física o psicológica. La pena privativa de libertad aumenta de 22 a 26 años cuando a la víctima se le produce la muerte. Según la propuesta de reforma a aprobarse en la Asamblea Nacional, la incorporación de este delito de desaparición involuntaria obedece al pedido de la Defensoría del Pueblo, que solicitó este tipo penal en reemplazo del delito de secuestro. Informó Javier Rosero. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Mauricio Gándara, analista internacional, con quien se analizará la derrota de Mauricio Macri en las elecciones primarias de Argentina, la situación política y económica de la nación sudamericana y el impacto en el continente. Recuerde, la cita es en pocos momentos en el Comercio TV. No se despegue de nuestra señal, ya volvemos con más. Gracias amigos por acompañarnos, son las 7 de la mañana, 14 minutos. 7 personas quienes estarían involucradas en el atentado contra el abogado Raúl Llerena fueron detenidas. Además, se informó que en esta madrugada el jurista fue trasladado a otra casa de salud con el fin de continuar con su proceso de recuperación. Veamos. Los dos supuestos autores materiales del ataque contra el abogado Llerena fueron capturados aproximadamente a las 17 horas del lunes en el cantón Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. Así lo informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su red social de Twitter. La funcionaria señaló además que en posesión de los sospechosos se encontró $6.000 en efectivo. La alcaldesa de Guayaquil, doctora Cintia Viteri, y el presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jorge Llanes, se pronunciaron sobre el atentado. Estamos acostumbrándonos a que las noticias nos despierten con temas como estos. Y aquí, sencillamente, no pasa nada. Yo estoy dispuesta a poder llegar a un acuerdo en materia de seguridad general. Solicitar a la Policía Nacional, a la ministra María Paula Romo, al Gobierno Nacional, atienda a la seguridad pública y ciudadana. No es posible que estemos a la merced de la delincuencia y del crimen organizado. Es tiempo ya de acabar contra todos ellos delincuentes. Horas después, la ministra de Gobierno hizo un nuevo anuncio sobre el caso. En esta ocasión, manifestó que la Policía Nacional había capturado al posible autor intelectual del intento de asesinato contra el jurista. El sujeto fue arrestado en el cantón Villamil Playas, provincia de Guayas. Viteri no desaprovechó la oportunidad para insistir sobre la necesidad de implementar el plan Más Seguridad en el puerto principal. En vista de lo que está sucediendo, el Gobierno Nacional, Ministerio del Interior, Policía, Ejército, Consejo de la Judicatura, Justicia, Fiscalía General del Estado, que también necesita reformas para poder ejercer su trabajo, tenemos que firmar ese acuerdo en conjunto. Hay que tener mano firme atacando la delincuencia, hay que darle todos los medios necesarios a la policía, a la fiscalía y a los mismos jueces para poder atender las necesidades y combatir estos hechos delictivos que atentan contra la seguridad. En los próximos minutos se llevará a cabo la audiencia de flagrancia a los 3 detenidos en este caso. La diligencia se realizará en el cantón San Borondón. En tanto,
Esta madrugada, el penalista Raúl Llerena fue trasladado de una clínica ubicada en la Ciudadela Alborada hacia una casa asistencial en el centro de la urbe. Informó Jorge Salazar. Y muchísima atención, hace breves minutos la ministra Romo en su cuenta de Twitter acaba de publicar actualización sobre este atentado contra abogado Llerena. Extraordinario trabajo Policía de Ecuador. Durante las últimas horas, 7 detenidos, incluido conductor del vehículo que se usó para interceptar a la víctima. También encontrado el auto, la moto y el arma utilizado. El Twitter de la ministra María Paula Romo. Cambiamos de tema y según la ministra de Educación, Montserrat Kramer, para esta segunda semana del trámite para cancelar la deuda a los maestros jubilados se destinará 240 millones de dólares en bonos para 4.500 pensionistas. Por su parte, los representantes de este sector anunciaron que estarán vigilantes a que se cumpla el acuerdo que firmaron con el gobierno. El gobierno dispuso 3 sistemas para cancelar la deuda a los maestros jubilados. Hasta el momento, 840 pensionistas se han beneficiado con el pago en bonos del Estado. El monto cancelado asciende a 44 millones de dólares. Para esta semana se prevé que más jubilados se acojan voluntariamente a esta modalidad de pago. Aproximadamente destinado para los pagos en bonos a 4.540 beneficiarios. Esperamos que obviamente sigan acudiendo y poder satisfacer esta necesidad. Están asignados 240 millones de dólares para eso. Según la ministra de Educación, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, se sumó a la negociación de los bonos del Estado como pago de los incentivos pendientes. Que ellos puedan hacer efectivo su bono en cualquier casa de valores, pero el BIES les da un interés de promedio 3.23 más o menos. El segundo sistema de pago es en efectivo. Se han desembolsado 73 millones de dólares a 1.516 jubilados de la educación, en condición de discapacidad, enfermedades catastróficas o mayores de 70 años. Y en tercer lugar está quienes forman parte de la ley transitoria de 2008-2010. A ellos se les pagará 3 cuotas al final de este trimestre, $1.000 por mes y luego el restante el año próximo. Por su parte, el representante de los maestros jubilados, Raúl Llanes, señaló que están vigilantes a que se cumpla el acuerdo que firmaron con el gobierno. Determinando en cada provincia comisiones que establezcan como veeduría de los avances que en cada provincia sucede con respecto al acuerdo firmado. Llanes calificó como un logro que luego de 11 años se esté cancelando la deuda pendiente con los maestros jubilados. Es una victoria, entonces ya tenemos luz en el túnel que va solucionándose el problema de los maestros jubilados. Esta es la segunda semana del trámite para cancelar la deuda a los maestros jubilados. En las oficinas de las direcciones zonales y distritales del Ministerio de Educación se están atendiendo los requerimientos de los pensionistas. Informó Priscila Cadena. 7:20 de la mañana, Mary Zamora, expresidente de la UNE, solicitó que la Fiscalía se ejecuten nuevas diligencias en su caso por una supuesta manipulación en la justicia, en el proceso legal que se le siguió por su participación en los hechos del 30S, por lo que pide que se convoque al expresidente Correa y a otros exfuncionarios a rendir su versión. Veamos. La expresidenta de la UNE, Mary Zamora, acudió a la Fiscalía para solicitar a la principal autoridad de esta entidad que se realice una pericia completa a los correos de la procesada Pamela Martínez en el caso Sobornos 2012-2016 y en los que se mencionaría el caso por terrorismo y sabotaje en el que fue sentenciada Zamora a 8 años de cárcel. Buscamos justicia y buscamos que en este país de una vez por todas quede claro, salga a la luz pública la inocencia de todos los perseguidos políticos. Mary Zamora estuvo acompañada por varios integrantes del Movimiento de Unidad Popular y en el pedido que entregó incluiría una solicitud a que se llame a rendir versión al expresidente Rafael Correa y a otros funcionarios. Todo eso se incorporen como prueba fehaciente en todo este proceso de indagación que estamos siguiendo. La expresidenta de la UNE asegura haber sido una perseguida política en el gobierno de Rafael Correa y cree que la información que habría sido encontrada en los aparatos electrónicos incautados a Martínez y a su asistente Laura Terán, también procesada en el caso Sobornos, se revelaría la injerencia que tuvo el expresidente en la justicia ecuatoriana durante 10 años. Paguen por todo el daño que le hicieron al país
que me hicieron en mi caso violando todos mis derechos humanos. Mary Zamora fue acusada por el régimen de Rafael Correa de terrorismo y sabotaje, ya que participó en la protesta del 30 de septiembre del 2010. En el 2014, Zamora fue declarada inocente. El caso llegó a la Corte Constitucional, donde Pamela Martínez era jueza y sobre ese trámite ella le habría sabido informar al expresidente. En noviembre del 2018, la Fiscalía abrió una indagación previa contra el exmandatario y el exfiscal Chiriboga por el delito de fraude procesal en este caso. Gale Chiriboga fue también un brazo ejecutor de toda la persecución política. Informó Patricia Aldaz. Y organizaciones animalistas insisten en que se debe incluir en las reformas del Código Orgánico Integral Penal también los agravantes en el caso del maltrato animal. Las reformas del Código Orgánico Integral Penal incorporan 7 nuevos delitos. De ser aprobadas en el Pleno de la Asamblea, se incluiría la desaparición involuntaria, el incesto, la falsificación de contenido en certificados médicos y el abuso sexual a mascotas o animales de compañía. Este último punto llama la atención de los grupos animalistas, quienes acuden a la Asamblea constantemente para respaldar o solventar dudas respecto de la propuesta que ya entregaron a la Comisión de Justicia. Los principales temas que PAE presentó es primero cambiar el maltrato animal y la muerte de un animal de una contravención que es únicamente actualmente allá un delito penal. Actualmente la pena es de 3 a 7 días, se está pidiendo que se suba de 1 a 3 años. También se está pidiendo que ya se penalice la zoofilia, también la pelea de perros. Al pedido también se le ha sumado la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito. Lo que buscan es que además el delito por maltrato tenga agravantes. Anteriormente se estaba tomando en cuenta que era lo mismo maltratar a un animal que 100. Ahora estamos pidiendo que sea distinta se puede decir el delito. Pero no solo eso, sino que el objetivo también es que la investigación de los casos sea a través de un fiscal. Ellos recuerdan que cuando se envenenó a más de 24 perros en la ciudad de Quito, la investigación la tuvieron que hacer las propias organizaciones. Lo que nosotros queremos es que sea un delito como todos los delitos y que Fiscalía tenga la obligación de hacer el seguimiento. Mire, hay 3 elementos que tenemos que tomarlos en cuenta en tema de mascotas, por ejemplo, maltrato que se refiere a lesiones, muerte, inclusive se habla de violación a mascotas. Entonces, todos estos yo creo que no debe tenerse como contravención, sino como delitos. Eso está configurado, pero será el Pleno quien tome la última decisión. Se tiene previsto que el tratamiento de este cuerpo legal en segundo debate se convoque para esta semana. En Quito informó Andrea Urbe. Queridos amigos, queremos invitarles para nuestro segmento de El Invitado. Miguel Rivadeneira entrevistará a Mauricio Gándara, analista internacional, con quien analizará la derrota de Mauricio Macri en las elecciones primarias de Argentina. También ahí se analizará la situación política y económica de la nación suramericana y sobre todo el impacto en el continente. Recuerde la cita en pocos minutos más aquí en El Comercio TV. Así que están cordialmente invitados. Tipo una pausa, ya venimos. Seguimos con más información. El movimiento Ahora prepara los requisitos para acceder a los formularios para la recolección de firmas y apoyar la iniciativa de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana a través de una consulta popular. Mientras el CNE verifica las firmas que respaldan la iniciativa popular para un proyecto reformatorio de la Ley Orgánica de Servicio Público, sus proponentes ya se alistan para recoger firmas y llamar a consulta popular. Michael Aulestia, presidente del movimiento Ahora, nos explica cómo va este procedimiento. El día de hoy me han notificado desde la Secretaría del Consejo Nacional Electoral que previo a la entrega de formularios debo cumplir con ciertos requisitos. Estos requisitos serían meramente trámite para diseñar los formularios y una vez entregados, correr el plazo de 180 días para entregar al menos 132.000 firmas de respaldo que corresponden al 1% del padrón electoral. Aulestia se muestra optimista y desde ya, junto a su equipo, adelantan estrategias. Ya hemos tenido conversaciones y acercamientos con algunos gremios y movimientos locales a nivel país, son más de 30. Esperamos nosotros contar al menos por semana
de 10 a 15.000 firmas semanales. Su propuesta apunta a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que a decir de ellos es una institución inoperante. No, porque no se trata de personas, se trata de una institución que fue creada en una novatada del socialismo del siglo XXI, en el 2008, en la Constitución de Montecristi, que no ha servido para absolutamente nada, no ha servido para la lucha contra la corrupción, no ha servido para la participación ciudadana. De acuerdo a su planificación, aspiran a que la consulta popular se lleve a cabo junto a las elecciones generales de 2021. Un tema de responsabilidad con el país y por el tema de austeridad, y lo que se haría es aumentar una papeleta en las elecciones generales que estamos obligados a votar. Informó Carolina Basante. Cordiales a los amigos televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Radio Quito y Platinum FM. En la entrevista de este martes presentamos al analista internacional, ex embajador, ex ministro de Estado, Mauricio Gándara. Quisiéramos preguntarle sobre esta secuela de las elecciones en Argentina. Hoy Diario El Comercio publica: la amplia victoria del kirchnerismo hunde al mercado, se disparó el dólar, el populismo otra vez una fantasma en el continente. Doctor Gándara, buen día. Aquí tal vez nos debe sorprender es que nadie supo la gran diferencia, porque se hablaba de una leve ventaja del ahora ganador, el señor Fernández, en esa dupleta Fernández-Fernández, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que produjo la reacción, porque el viernes anterior, el último antes de la elección, pues los mercados reaccionaron favorablemente porque no creían que iba a recibir semejante paliza, sino que la cosa iba a ser paritaria entre los dos candidatos. Así que cuando ven que eso no ocurre, pues los mercados, la gente salió a vender pues las acciones, vender sus... ¿Y por qué se produce dólares. esto? ¿Por qué esa reacción? ¿Por qué ese nerviosismo en el mercado? El mercado es pues porque Macri fue elegido hace 4 años como una reacción para protegerle de esa desbandada, de esa situación económica de podredumbre que existía en la Argentina, y hoy día pues él, por establecer medidas con las que no ha tenido éxito en una fórmula liberal contra el populismo. Macri demoró las medidas. No las tomó tal vez radical, lo que sea, pero no le resultó. Y la clase media sobre todo el mundo, pero la clase media sobre todo, acostumbrada a vivir mucho del Estado. Hay una cosa, Miguel, que es bien importante. En la Argentina hay 15 millones de empleados públicos en un país que no llega a 50. Pues. Es como si en el Ecuador, a pesar de que ha crecido tanto la burocracia, pues la tercera parte de aquí tuviéramos como 5 millones de empleados públicos. Y en la Argentina existen 15 millones de empleados públicos contra 9 millones de empleados particulares, pues. Entonces, es una economía que se ha acostumbrado a vivir sin crear riqueza, sino distribuyéndose la que naturalmente existe, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero esa podredumbre de la que usted habla, ¿va a volver al poder? No creo pues que se compongan de la noche a la mañana, porque como estamos acostumbrados a ver que una caja fuerte pues es una cajita, ¿no es cierto? Allá tenían los Kirchner un cuarto, pues, una habitación, así salió en la televisión, y se echaban al convento, pasaban votando al convento mismo los sacos de billetes. De dólares. Así es que... Pero no le ha pasado nada con la justicia argentina a Cristina Fernández de Kirchner. No le ha pasado nada, y se ve que aquí hay ese quemimportismo que desgraciadamente ha cundido en el Ecuador. Eso de que haga obra aunque robe, y aunque no hagan obra, pues la apariencia de una obra, ¿no es cierto? Entonces ya el decirle a alguien ladrón, antes uno podía matar pues de que le digan semejante cosa, ¿no es cierto? Hoy día parece que es una cosa que la gente la está tomando como natural. Doctor Gándara, ¿muy difícil salir en América Latina del populismo? Muy difícil, muy difícil. Recordemos que la diferencia con Macri es que el señor Vargas Llosa
gran escritor, gran novelista, premio Nobel en estas cuestiones, él anunció en la campaña que él iba a adoptar las medidas liberales de más impuestos, eliminar los subsidios y cosas. Y tenía Vargas Llosa 70% de inclinación del voto, y Fujimori era un desconocido con el 2%, pero se empeñó en decir lo que iba a hacer, que después lo hizo Fujimori, y todo se le fue al suelo. Aquí es mucho más grave. ¿En política no puede haber sinceridad? O sea, hay que engañar, hay que ponerle no digo eso, alta dosis de demagogia. Claro, no digo Porque eso. si Vargas Llosa se cayó en el 90 con Fujimori, ¿es un reflejo de eso? Claro, porque acá es en la práctica, ¿no es cierto? Acá pasó en la práctica, no en la forma tan absurda en la que lo presentó el señor. Yo lo que señalo es el hecho. Entonces, Macri, solución contra el populismo, liberalismo con la solución del populismo, del peronismo desde los años 50, pues, ¿no es cierto? De los años fines de los años 40, esas cuestiones. Y ahora volvemos al revés. Entonces, en solución a la situación desesperada de la clase media o de mucha angustia, de mucha restricción, pues ahora vamos a volver o van a volver los argentinos al populismo, Hay que recordar una cosa en Argentina. Durante el término de la Guerra Mundial, Argentina tenía el 6º ingreso per cápita del mundo. Hoy día anda por el 50. Entonces, así se han consumido la riqueza. Doctor Gándara, se suele decir que en política puede ocurrir cualquier cosa, pero usted ve muy difícil revertir ese casi 15% de diferencia en estas primarias. Muy difícil, muy difícil. Vea, al parecer la señora Kirchner, la señora Fernández de Kirchner, tiene un voto duro muy, muy alto, tiene un gran carisma para los argentinos, ¿sí? Y entonces este otro hombre, que es un hombre ducho, un hombre hábil, fue el jefe de gabinete de Kirchner, del marido. De Néstor, pero muy crítico, Alberto Fernández. Respecto de la segunda, Cristina, porque sí fue jefe de gabinete, y ahí se separaron. Y ahora, muy crítico. Y muy crítico. Pero ahora, la política les vuelve a ir. Y yo no sé hasta dónde, creo que no le sirvió para nada, porque Macri también hizo alianza con el jefe del Senado de los peronistas, pues, con un senador importante del peronismo. ¿Le sirvió para algo eso? Creo que no, pues, ¿no es cierto? Los hechos demuestran. Allá son peronistas o experonistas, con decirle, pues, que hasta el Papa ha tenido una gran simpatía con los Kirchner, pues, ¿no es cierto? Los ha visitado, los recibe, al pobre Macri casi no los recibe. Y los juicios, tantos juicios por tanta corrupción que se ha evidenciado en Argentina contra los Kirchner, no va a quedar en nada. No va a pasar en nada. Vea, en Brasil sí hubo una reacción, ahora un poco criticada, un poco con acusaciones contra el ministro de Justicia, esas cuestiones. Pero allá el Poder Judicial sí demostró ser independiente y condenó a los del poder, pues, ¿no es cierto? Entonces le condenaron a la señora. Está en entredicho. Aunque esté en entredicho, pero funcionaron independientemente del poder central, del poder ejecutivo, llamemos, ¿no es cierto? Claro. A doña Vilma le censuraron. Después al presidente que quedó encargado también lo han sacudido. A Temer y antes a Lula, que esté en la cárcel. Claro, así que aquí parece que no hay independencia del Poder Judicial en absoluto, ¿no? Y ahora, ¿cómo parar ese disparo de los mercados frente al fantasma del retorno del populismo en Argentina? Lo veo muy difícil. ¿Sabe qué me parece, Miguel, de una gran trascendencia? La lección que nos deja en el Ecuador, pues, entre un populismo como el que tuvimos durante 10 años, con medidas aparentes de prosperidad y de cosas hasta que se les acabó la plata y los préstamos para hacerlo. Y resulta que ahora el presidente, que era vicepresidente de Correa, optó más bien por una línea liberal, pues, con medidas liberales, con asocio, con acuerdo, con el Fondo Monetario, que ha empezado a
a prestarle dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿hacia dónde va a ser esta ley de que se va y se vuelve el péndulo en ese rato? Porque de Correa, que era populista, a Moreno, que pasó a ser liberal en la práctica, en la alianza con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario, con los organismos de crédito. Que refleja un pragmatismo en el manejo de la política. Claro, pero... Frente a una realidad de crisis. ¿Pero qué va a pasar en la próxima elección? ¿No es cierto? Claro. Porque ya no hay pues la... Con el ejemplo que usted pone, doctor Mauricio Gándara, ¿usted cree que Alberto Fernández en Argentina pudiera revertir ya en la presidencia, en la Casa Rosada, frente a lo que hicieron los Kirchner? ¿O tiene el fantasma en la vicepresidencia de Cristina Fernández? Claro que tiene el fantasma, pero él demostró ser un hombre con personalidad, ¿no? Porque se separó del gabinete y fue un grave, importante, severo crítico de la política. Pero esa Cristina. personalidad no se fue al piso cuando se une de nuevo con a la que le criticó. No, pues me vienen a ver para ganar y lo aceptó. Yo no estoy justificando la moral de nadie, pero es el hecho. ¿No es cierto? Lo que sí demuestra es que, y algo dijo cuando ese discurso que dice, no hemos venido a restaurar ningún gobierno, venimos a hacer, y da su versión de lo que va a hacer. Pero eso fue un aviso bien claro, no vengo a restaurar ningún gobierno, o sea, no vengo a restaurarles a los kirchnerismo. Claro. Pero bueno, estaría de vicepresidenta Cristina Fernández, y eso no es una amenaza. Pero por supuesto que es una amenaza. Ahora, esta fórmula de doña Cristina no es la que se rumora que en el Ecuador puede existir. Como al señor Correa lo que le prohibieron es ser candidato a la presidencia, pero no le prohibieron ser presidente. Entonces puede ser... ¿Pero cómo puede llegar si no es por la vía democrática? Si no hay los juicios en que le condenen. Si no hay sentencias. Si no hay sentencias ejecutoriadas. Esa cuestión, él puede ser perfectamente, como ha hecho doña Cristina, puede ser candidato a vicepresidente de alguna de sus fanáticas, ¿no es cierto? Ahora, el tema de los mercados, ¿cómo lograr apaciguar en Argentina con este triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández? Él me parece que dice mismo que él va a respetar el pago de la deuda. Él se opuso a lo del acuerdo con el Fondo Monetario y por lo menos querrá renegociar este crédito monstruosamente grande que le dieron de 57 mil millones, algo así, de crédito al Fondo Monetario. También fue crítico de una unión del Mercosur en un acuerdo con la Comunidad Económica Europea, con Europa. O sea, esas son los detalles, o las que son detalles, son cosas de fondo, que tiene que él revertir si quiere garantizar. Pero en cambio puede perder el electorado. Él ya se irá en la línea que está. Y no querrá resucitar a la UNASUR. Porque no se olvide que el presidente de Cristina Fernández está aquí en la mitad del mundo. Sí, pues no. Aunque está muerta la UNASUR. Está muerta, eso ya no. Eso no tiene componte. Pero el populismo lo que yo decía puede hacer alguna magia. Que le digan a la señora Kirchner que se lleve, para que no le vayan a faltar aquí, que se lleve el monumento, porque ella lo donó, digamos. Pero ahora va a ser más difícil que se lo digan. Que lo lleven en esas condiciones. Bueno, ¿qué espera de Argentina usted, ese gran país del Cono Sur? Argentina, que fue, como les recordaba, el del 6º ingreso per cápita del mundo, ¿sí? Y que ha decaído todo. Cayó a raíz del populismo de Perón y de esa mujer admirable en muchos respectos, Eva Perón, pues que es una figura icónica allá. Pero de eso no han podido librarse, sino por leves lapsos con Alfonsín, con cosas así. De la Rúa, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, ¿y cuánto puede incidir en el continente este retorno del populismo en Argentina? Tiene la Argentina está aislada, porque la Argentina está entre Brasil, que está con un derechista
extremista de la derecha. El Brasil, que es su mejor mercado y su mejor proveedor, pues digamos, son las dos economías más importantes del Mercosur, casi las únicas con un gran peso, y está con Chile, ¿no es cierto? Entonces, ellos van a estar aislados. O sea, Alberto Fernández tiene que manejar con mucho tino, porque se le puede ir de las manos aún más. Claro, es un político de gran experiencia y actuará políticamente, supongo, porque la realidad es la realidad, pues no es cierto. Habrá que seguir con esas suposiciones. Al doctor Mauricio Gándara, analista internacional, gracias la presencia aquí en la entrevista en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro, Canal 5 de Quito y Radio Quito y Platinum FM. Permiso. Vamos de vuelta a nuestro país y tras un acuerdo firmado entre la Cancillería y la ministra del Gobierno de Ecuador, exigirá visa a ciudadanos de 11 países africanos y también asiáticos. Le contamos. Ciudadanos de 11 países de África y Asia requerirán de una visa para ingresar a Ecuador. Así lo establece un acuerdo firmado entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y la ministra de Gobierno. Según el acuerdo, se exigirá este requisito a nacionales de Angola, Camerún, Gambia, Ghana, Guinea, India, Irak, Libia, República Democrática del Congo, Siria y Sri Lanka. El documento señala además que se exceptúa de estas disposiciones a quienes tengan pasaportes diplomáticos, oficiales o especiales que sean sujetos a exagenación recíproca de visados por acuerdos multilaterales y bilaterales suscritos con Ecuador. Según un comunicado de la Cancillería de Ecuador, se realiza análisis constantes de los flujos migratorios que recibe el país en sus fronteras y toma las medidas adecuadas para cumplir con el deber constitucional de mantener una migración regular, ordenada y segura. Se menciona también que se habría detectado que el porcentaje de personas que permanecen en el país va más allá del periodo de turista de 90 días, que en algunos casos son superiores al 90%. En la actualidad, Ecuador solicita el visado a ciudadanos de Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Cuba, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Somalia, Senegal y Corea del Norte. Recordemos también que el 25 de julio del 2019, el gobierno emitió un decreto en el que establece la solicitud de este documento a los ciudadanos venezolanos que entren al país a partir del próximo 26 de agosto. Informó Patricia Aldaz. Y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, entregó al coronel César Carrión la condecoración al mérito profesional en el grado de gran oficial por los servicios relevantes brindados a la entidad por más de 30 años. En el 2010, Carrión ya recibió este reconocimiento. Sin embargo, la entrega nunca se concretó debido a su salida del hospital de la policía por los hechos relacionados con el 30S. La ministra Romo señaló que no hay justificación para no haber cumplido con dicho acto. Por ello, este evento sería una reparación a los daños causados al coronel Carrión.